Con Urbania, una estación más de tu tren rojo. Bien vivir. Soberanía y seguridad alimentaria. Agroecología. Hierbas medicinales. Cocina saludable y humor. Reflexión, amistad. Bien vivir. Un espacio de comunicación amoroso. Pelo pincho. Chincho en el quincho. Con Urbania. Hola, hola, la oyentada. Aquí estamos con Bien Vivir. Se ha largado una lluviecita y un fresquito que está muy lindo, ¿verdad, equipo? ¿Quiénes están hoy aquí en el estudio? María Ángeles, Cristina, Juan José de Remedio de Escalada, Roberto de Banfield. Muy bien, los últimos dos con el lugar de domicilio, qué completito lo de ellos. Bien, estamos como siempre en Conurbania Parque, un hermoso lugar que está en Adolfo Alsina 261 Banfield. Se pueden comunicar con Conurbania al 6086-7730. Pueden escuchar este y los demás programas de esta radio a través de su página web conurbaniaparque.com. También los encuentran en Instagram como @conurbania.parque. Y hay un Twitter @Conurbania Radio. Me dice que sí mientras toma un mate nuestro director Gabriel, un tipo copadísimo. ¿Lo conocen a Gabriel? Tienen que conocerlo. Tienen que venir a Conurbania para conocer a Gabriel. Exactamente. Y después todo lo demás. Bien. Y este programa, Bien Vivir, también tiene presencia en las redes, en YouTube, como Radio Bien Vivir, en Instagram, bienvivir.radio, en Facebook, como Bien Vivir. Y les cuento, como todas las semanas, que los días jueves a las 17 horas se retransmite este programa por concienciatopnew.com. Y ahora vamos a las efemérides, María Ángeles. Te hago una pregunta, Pablo. ¿Cómo se pueden escuchar los programas anteriores? ¿Por el YouTube? Por YouTube. Correcto, Sí. ya no tengo el micrófono. Bueno, vamos a las efemérides. El 29 de marzo de 1962 se produjo el golpe de Estado cívico-militar que destituyó al presidente Arturo Frondizi. La acción fue la culminación de un proceso de deterioro en la relación de Frondizi con las Fuerzas Armadas. En la mañana del 29 de marzo, dichas fuerzas condujeron detenido al presidente derrocado a la isla Martín García. Con el apoyo de legisladores y funcionarios del gobierno, antes de terminar ese día, el presidente provisional del Senado, José María Guido, asumió el cargo vacante sin intervención ni presencia de los militares. Los golpistas, tomados así por sorpresa, se reunieron al día siguiente con el flamante presidente y le impusieron determinadas medidas que debía adoptar durante su gobierno. Poco después, Guido, sin tener facultades constitucionales para ello, anuló las elecciones realizadas el 17 de diciembre de 1961 y el 14 de enero, 25 de febrero y 18 de marzo de 1962. Intervino todas las provincias que no estaban intervenidas y dispuso el receso del Congreso, impidiéndole legislar, asumiendo en sus manos el poder legislativo nacional y los poderes ejecutivo y legislativo de las provincias. También, el 29 de marzo de 1943, nace en Buenos Aires José Pablo Feynman. Fue un filósofo, historiador, investigador, periodista, escritor, guionista, dramaturgo, profesor y conductor de radio y televisión. Fue un activo militante de la Juventud Peronista en los años 70 y en 1985 abandonó el Partido Justicialista y se opuso enérgicamente al gobierno de Carlos Menem durante la década del 90. Ha escrito para la revista Humor y el diario Página 12, sobre todo en columnas de opinión, artículos, editoriales sobre política, historia, filosofía, literatura, teatro y cine.
Trabajó como asesor del presidente Néstor Kirchner durante los 2 primeros años de su presidencia, aunque a partir de 2005 se alejó de la participación activa en política. El 29 de marzo de 1905 nace el poeta argentino Raúl González Tuñón. También fue periodista y trabajó en el diario Crítica, un vespertino de los años 30, que convocó a notables escritores de la época, entre ellos Jorge Luis Borges, Roberto Art y Nicolás Olivari. En el diario Clarín escribió crítica de artes plásticas y crónicas de viajes. Posteriormente influyó decisivamente en la cultura argentina de los años 50 y 60 y es considerado uno de los fundadores de una corriente moderna de poesía urbana. Estaba afiliado al Partido Comunista de Argentina y esto lo llevó a polemizar muchas veces con otros artistas o eventuales funcionarios. Muchas de estas polémicas quedaron registradas en los emblemáticos cuadernos de cultura publicados por el PCA. Fue uno de los precursores de la poesía social y combativa en Argentina. Fue un intelectual políticamente comprometido y en más de una oportunidad asistió a eventos internacionales que convocaban a intelectuales y artistas de los 5 continentes, ya sea por la lucha contra el fascismo o en pos del socialismo cuya causa abrazó. Bueno, estas fueron las efemérides de hoy. Muchas gracias, María Ángeles. Y ahora vamos con Roberto y Frida Kahlo. Te escuchamos, Roberto. Bueno, hoy en esta columna vamos a referirnos a esta increíble mujer, autora de 150 obras con mayoría de autorretratos. En estos proyectó sus dificultades por sobrevivir. Su obra es temáticamente en torno a su biografía y a su propio sufrimiento. Fue famosa como pintura mexicana y también en todo el mundo. Su fama perdura aún hoy. Se trata de Magdalena Carmen Frida Calderón, conocida como Frida Kahlo. Nació en 1907 y el 6 de julio en Coyoacán, Ciudad de México. Estudió en el Colegio Alemán y en la Escuela Nacional Preparatoria de la Ciudad de México. En 1925 sufrió un trágico accidente cuyas consecuencias padeció toda su vida. Durante una larga convalecencia empezó a pintar su rostro copiándolo de un espejo montado en el dosel de su cama. Primero fue realista y pintó a familiares y amigos, también flores. Pero después, a causa de la intensidad de sus sentimientos y de un cuerpo destrozado, pintó más y más su propia imagen con expresiones oníricas y en ocasiones brutales. Incluso parte de su obra se ha asociado a tendencias surrealistas. Por su carácter introspectivo, todo lo que ella dijo quedó reflejado en sus dibujos o en sus cuadros. En 1929 contrajo matrimonio con Diego Rivera, de quien se divorció en 1940, para volverse a casar con él un año después. Fue maestra de pintura en la Escuela de Artes Plásticas y miembro del Seminario de Cultura Mexicana. En 1938 montó su primera exposición individual en la Julien Levy Gallery de Nueva York. También en París, en la propia Galería Renault, y como en otras muestras a lo largo de su vida, participó en la Exposición Internacional de Surrealismo, organizada en 1940 en la Galería de Arte Moderno en la Ciudad de México también. Instituciones tales como el Museo de Arte Moderno de Nueva York y el Centro Pompidou de Francia alojan algunas de sus obras actualmente. Esta genial Frida decidió crear su imagen como si se tratara de una obra. Quiso enfocarla a la lucha hacia la igualdad. Masculinizó su aspecto, permitiendo y aceptando el vello facial,
y se olvidó de los estereotipos de género que eran tan seguidos en la época. Frida Kahlo es un símbolo del feminismo, por algo más que por sus cuadros. Eso también es de bien vivir, ¿no? También hablaba español, inglés y alemán con fluidez, y el objetivo profesional era estudiar medicina. Pero ese accidente cambió su camino. Para muchos es una artista adelantada a su tiempo, una visionaria e incluso una rebelde que revolucionó la cultura, no solo a través de su pintura, sino también con su incursión en la política, su libertad sexual y la transgresión. Todo eso, su cuerpo y enfermedades, le permitieron pintar prácticamente una pintura casi personal, ingenua también, y metafórica. Creó obras relacionadas con experiencias de su vida. Y el dolor físico que, pobrecita, la tuvo toda su vida, el dolor físico. Desde su infancia, a los 6 años, le diagnosticaron poliomielitis. La enfermedad provocó que su pierna derecha fuera más delgada que la izquierda. Y los problemas de circulación le causaron dolores crónicos durante toda su vida. También, a los 18 años, tuvo un problema que un tranvía, tristísimo, le partió la columna en 3, soportó 32 cirugías y la amputación de su pierna. Todas estas desgracias no pudieron desanimar ni amargar a esta mujer extraordinaria, creativa, fuerte y luchadora. Tanto es así que la obra de la pintura mexicana, desde hace poco, la artista latinoamericana era la más cara del mercado. Triunfó porque representa como pocas las reivindicaciones del feminismo, la defensa de lo indígena y la diversidad sexual. La obra más famosa de Frida es Las dos Fridas, y es una de las pinturas más representativas de ella. La pintó en 1939, cuando regresó a México tras divorciarse del muralista Diego Rivera, con quien vivió, en ese momento estaba en Estados Unidos. También están las muy famosas Autorretrato con traje de terciopelo en 1926, Autorretrato con traje de espina en 1940, Diego en mi pensamiento en 1943, El abrazo del amor del universo en 1949, Diego y yo en 1949. Esta obra, que se estima en un valor de $30 millones, muestra a Frida Kahlo llorando, mientras que en su frente aparece el retrato de su esposo, Diego Rivera, a través de sus tupidas cejas tan características que tenía ella. Después hay la última, en 1954, que se llama Viva la Vida. Fue el último cuadro de ella. Eran varias sandías con unos colores bárbaros, pero el color de la sandía está muy relacionado con morir, con el Día de los Muertos. También ella, antes de fallecer, dijo, espero que la salida sea alegre y espero no volver nunca más. Ya sabía que se iba para el otro mundo. Ella aceptó el hecho como una solución a su tristeza y muere en Coyoacán el 13 de julio de 1954. Sus restos fueron velados en el Palacio de Bellas Artes de la Ciudad de México. Su féretro se cubrió con una bandera del Partido Comunista, que hubo después un problemita, pero sus cenizas todavía se conservan en la famosa Casa Azul. Muy bien. Bueno, espero que le haya gustado. Qué personalidad la de Frida. No, genial, ¿no? a mí Impresionante, impresionante. Me ponía la piel de gallina. Muchas gracias, Roberto. Bueno, de nada. Está loca, dice, camina atizándose los talones por alcanzar la que fue. Marchita decía, ahuyenta las grises palomas al grito de sus pasos. Dice que su reloj se detuvo hace mucho y desde entonces se la ve. Gira que gira por mantenerlo vivo.
se calzó por boina una paloma blanca y piernas el minutero dice en ronda hasta el cansancio las mismas palabras. Un tiempo de futuro y medialunas para el desayuno. Eso fue antes del arrebato, después sirvieron obediencia de vida contra la vida. Todo un país fue invitado al banquete. Con canto de sirena se llamó a la mesa. La muerte, triunvirato tomó la cabecera. Demasiado caro el menú, himno, escudo, bandera y metralla para el postre. 30.000 pagaron la cuenta. Está loca, dice, desde que su hijo no come, no bebe, no respira. Y volvemos con Bien Vivir. Lo veo a Gabriel a través del vidrio masticando, comiendo unos bizcochitos, no sé qué cosa. Al lado hay una mujer que lo acompaña con un matecito. Qué ganas de comer algo de eso. Espero que algo llegue al estudio. Bueno, mientras yo me debato con esa urgencia de comer esos bizcochitos, Cristina nos va a hablar sobre el colesterol. ¿Verdad, Cristina? Sí, y la pregunta ¿es cierto que el colesterol nos mata? A ver. Vamos a ver. Tan avisado está el público de los peligros que el colesterol impone en nuestra salud, que para la industria alimentaria de hoy es una obligación casi ineludible presentar productos libres de colesterol. Así tenemos etiquetas sin colesterol en productos que nunca lo tuvieron, como los aceites vegetales, mientras que aquellos que lo poseen en gran cantidad no dicen absolutamente nada. Numerosas evidencias reunidas a lo largo de intensos estudios indican que efectivamente el exceso de colesterol es malo para nuestra salud. Pero curiosamente, algunos ensayos clínicos sugieren que si bien al descender la concentración de colesterol en la sangre se reduce la mortalidad asociada a enfermedades cardiovasculares, esto no es acompañado por una reducción de la mortalidad total. Las estadísticas parecen decir que la disminución de la mortalidad por causas cardiovasculares es contrarrestada por un aumento de la mortalidad por accidentes, suicidios y otras causas de muerte violenta. ¿Qué está ocurriendo entonces? Sucede que los seres humanos somos mucho más complicados que lo que podemos imaginarnos. Por eso evolucionamos y amamos. Por eso nuestros cálculos y estimaciones más ajustadas siempre que van desbordados por la realidad, que contiene lo improbable y lo no imaginable. La lógica nos dice que si el colesterol enferma nuestro corazón, entonces habrá que quitar el colesterol para evitar que el corazón se enferme. Pero los seres vivos somos un corazón y algo más. Cuando ponemos en práctica nuestras teorías, vemos que lo previamente pensado ocurre en la realidad, pero es mucho más grande y nos devuelve un resultado nuevo no imaginado. El colesterol no es necesariamente malo, es un componente esencial de nuestro cuerpo. No existiríamos sin él. Cuando el colesterol se reduce excesivamente, se modifica el funcionamiento de todos nuestros órganos. Estudios realizados en monos muestran que los animales con dietas pobres en grasas y bajos niveles de colesterol sanguíneo pueden tener conductas más agresivas. Mira vos, no lo sabía esto. ¿Qué haremos entonces? Sabemos que el exceso de colesterol es nocivo. Por lo tanto, debemos evitarlo, desechando las grasas animales, los azúcares refinados y todo el tipo de exceso calórico, como el alcohol. La experiencia clínica de muchos años nos dice que si procedemos naturalmente, utilizando dietas vegetarianas basadas en alimentos frescos, ricos en vitaminas y oligoelementos, y simultáneamente aumentamos nuestra actividad física, obtendremos grandes beneficios, no solo en la estética de nuestra figura, sino también en la tranquilidad de nuestro espíritu. Esta mejoría en nuestro modo de estar debe incluso aparecer antes que los cambios físicos. Si al hacer una dieta
no obtendremos estos beneficios, entonces deberemos modificarla. Del mismo modo, debe evaluarse cuidadosamente la necesidad de utilizar fármacos para inhibir la síntesis de colesterol en el organismo. Recuerde que existen alimentos y medicamentos naturales como el ajo que pueden producir un efecto similar pero de manera mucho más suave y acorde con el funcionamiento de todo nuestro organismo. Así que no es tan malo el colesterol. Hay que cuidarse, pero no es que te va a matar. Ah, mira, sí, no sabías. Muy bien, muchas gracias, Cristina. Vamos con un separador. ¿Sabés lo que es bien vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje, para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Calceta Propiedades. Alquiler y venta de casas, terrenos, departamentos, cocheras, depósitos, locales, galpones, oficinas, consultorios. Atención personalizada, ética y profesional. Gabriel, Marcos, Diana, Agustina, Sol, Lucas tienen las respuestas a todas sus necesidades. Calceta Propiedades, Avenida 25 de Mayo, 1139, frente a la calle Hermanos Ross, en Lanús Oeste. El teléfono para consultas y solicitar turnos es el 4249-3377. Indumentaria Avanti Morocha. Atención personalizada. Avenida 25 de Mayo 988, Lanús Oeste. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Sábados de 9 a 14 horas. Su teléfono es 113602-2213. Avanti Morocha. Librería Giordano. Textos nuevos y usados. Compra y venta de textos escolares. Ensayo, literatura en general. Están en O'Higgins 2016 a metros del 9 de julio, Lanús Este. Atendidos por Tomás, Irene, Julie y Noé. Para consultas, enviar WhatsApp al 1144359065. Nuestros ancestros llegaron al Conur para traer cumbias, gualichos, chacinados y a vos, bebé, que nos escuchas siempre. Conurbania. Unamos Latinoamérica. Un programa para unir el continente. Todos los martes, de 5 a 7 de la tarde, por Conurbania Radio. La radio del verbo amar. Creemos fundamental la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso el Almacén Soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Bien vivir. Soberanía y seguridad alimentaria. Agroecología. Hierbas medicinales, cocina saludable y humor. Reflexión, amistad, bien vivir. Un espacio de comunicación amoroso. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana, parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. Los miércoles, de 8:30 a 10 de la noche, escucha Mapa Mundi. Produce y conduce Ángel López. Toda la música es la música del mundo. Solo es cuestión de animarse. Los martes
martes 21 horas Fuera de Lugar, un programa desopilante con humor, arte, música, astrología y otras cositas. Conducido por Gonza, Vani, Chula, Nao y quien les habla, el señor Lucho el Titán. Los martes 21 horas por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Disruptiva y maravillosa. Conurbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad, la identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. La culpa es de Otto, un show radial para exonerar las culpas. La culpa es de Otto, filosofía, historia, humor y los Simpsons. Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Hola, somos estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Lanús y estamos cursando la materia de prácticas comunitarias. ¿Quiero pertenecer totalmente y enteramente a las imposiciones de la sociedad o quiero pertenecerme? Si estás del mate y chipa a nivel concejal, queremos decirte que te amamos mucho. Conurbania, la radio del verbo amar. Regresamos con Bien Vivir y ahora para escuchar a Juan José y su columna, hoy con alimentación y cultura. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Hoy vamos a hablar de ese tema, de la relación que hay con la alimentación y la cultura. ¿Te pusiste a pensar por qué no todos compartimos los mismos gustos ni las mismas posibilidades alimentarias? ¿Por qué en algunos lugares se comen insectos con gusto y en otros son vistos como bichos asquerosos? ¿Por qué hay conocimientos culinarios que pareciera que fueran perdiéndose? Los gustos alimentarios, los que consideramos bueno y rico para comer, se relaciona con lo que nos enseñaron a comer, quienes nos cuidaron de chicos, según la versión y el país en la que nos criamos. El acceso económico a los alimentos, los entornos alimentarios también que nos rodean. También lo que aprendimos a comer en la escuela, en el lugar de trabajo, al mudarse de país, etc. Hay poblaciones, por ejemplo, que comen animales o insectos que en otras partes jamás se atreverían a pensar como comida. A la vez influye la información que transmiten las publicidades. ¿Te pusiste a pensar por qué, por ejemplo, hay chicos muy chiquititos a los que les encanta tomar bebidas azucaradas y o a comer mucha comida chatarra? Hay quien culpa a los padres, que sabiendo que no es saludable, que los chicos coman mucha comida de este tipo y toman gaseosas. Pareciera que los dejan. Pero hay que considerar mucho de otros productos ultraprocesados que son agresivamente promocionados por la industria alimentaria, que logra incidir en nuestros gustos desde muy chiquito. La comida es cultura cuando se produce, porque al decidir qué y cómo plantar, qué y cómo recolectar, qué animales crear y cómo hacerlo, las personas, los pueblos o grupos sociales estamos eligiendo de acuerdo a lo que entendemos como comida. La comida es cultura cuando se prepara, porque una vez que tenemos los alimentos, los transformamos, preparamos y cocinamos de distintas maneras
según lo aprendimos. La comida es cultura cuando se consume, porque elegimos nuestra propia comida de acuerdo a criterios económicos, nutritivos y valores simbólicos que nos dan identidad como grupo o como pueblo. Hay distintas maneras de alimentarse. No existe una única correcta manera de alimentarse. Tampoco hay pueblos más civilizados que otros a juzgar por lo que comen. Como se dijo, cada pueblo, cada grupo define qué entiende por comida, y eso no hace a los pueblos mejores y más civilizados que otros. Sin embargo, hay sectores de la sociedad que desvalorizan a ciertos grupos y lo que esos grupos comen. De esta forma se pierden conocimientos muy valiosos de alimentos que hacen bien a la salud y son ricos. ¿Conoces algún ejemplo? Acá te presentamos uno. Existen preparaciones como el mote pela, maíz cocinado con cenizas, o el api, bebida con maíz morado, o el patay, torta de algarrobo molida, o la sopa paraguaya, basada en harina de maíz. Están totalmente en vigencia y son nutricionalmente importantes, pero al estar asociados a pueblos indígenas, a veces son desvalorizados por algunos sectores de la sociedad. ¿Cuál es el problema de la alimentación actual? ¿Sos de ir a hacer las compras de la comida? ¿Dónde las haces? ¿Por qué? ¿Notaste que a veces hay muchos productos con la misma marca en todos lados? En la actualidad las dietas en muchos lugares del mundo son muy parecidas. Están compuestas por muchos productos envasados, todos iguales. Puede encontrarse, por ejemplo, el mismo cereal de desayuno en un supermercado de China, como en cualquier pueblo muy chiquito de Argentina. Esto es debido a que la producción industrializada de alimentos se apoya en muy pocas variedades, por lo que se ha ido perdiendo una gran variedad de especies que son la base de las dietas de distintas regiones. La industria alimentaria se sostiene en la producción de unos pocos cultivos, bajo monocultivo, es decir, que la mala alimentación y la mala agricultura están relacionadas. Existen empresas alimentarias conocidas en todo el mundo que se hacen cada vez más poderosas. Pueden definir el precio de lo que se paga a los productores que sacan los alimentos de la tierra y también el precio de venta de los alimentos a los consumidores. Además, tienen mucho poder para incidir en los gobiernos y las políticas alimentarias de un país. Existe una tendencia, sobre todo en estos últimos años, a la compra de empresas alimentarias entre sí. También hay empresas que se unen entre sí. La Revolución Verde impactó en la alimentación. El concepto de Revolución Verde nació en Estados Unidos para justificar la producción masiva de alimentos y de esta forma solucionar el problema del hambre a partir de una nueva tecnología aplicada a las semillas, los agroquímicos y los alimentos. Esta Revolución Verde entendía que la cultura de los pueblos de América Latina y África eran un obstáculo para el desarrollo y que era justamente eso lo que provocaba pobreza y hambre en el mundo. Así avanzó sobre sus territorios y provocó la pérdida de conocimiento de pueblos indígenas, afrodescendientes y campesinos, generó más empobrecimiento y expulsó de sus tierras a campesinos e indígenas. La Revolución Verde trajo consigo además el deterioro del suelo, la crisis climática, la pérdida de variedades de alimento, de montes y de selvas, la contaminación del agua. Todo esto profundizó la desigualdad y la pobreza, pero también profundizó el hambre, lo que supuestamente iba a resolver. Hoy sabemos que recuperar los conocimientos olvidados nos permitirá hacer frente a muchos de los problemas actuales, pero la salud, el hambre y demás permitirá fomentar la soberanía alimentaria.
La Organización Mundial de la Salud es organismo de las Naciones Unidas especializado en gestionar políticas de prevención, promoción e intervención a nivel mundial de la salud. La FAO es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Es un organismo especializado de la ONU que dirige las actividades internacionales encaminadas a erradicar el hambre. Hoy en día hay mucha información por parte de organismos internacionales como la OMS, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación, la FAO, que subrayan la necesidad de promover y proteger el consumo de alimentos sin procesar y mínimamente procesados, así como de platos preparados en el momento con estos alimentos propios de la alimentación tradicional. Además tienen menos sal, grasas poco saludables, azúcar, más fibra, vitaminas y minerales que los productos ultraprocesados. Hasta aquí el cuadernillo de la alimentación de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Muchas gracias, Juan José. Hoy en las efemérides hablamos del nacimiento de tu unión. Vamos a ir entonces en el tema musical del día con su poema Eche 20 centavos en la ranura, musicalizado, cantado por Ariel Ross. A pesar de la sala sucia y oscura, de gentes y de lámparas luminosas, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura y no ponga los ojos en esa hermosa que frunce de promesas la boca impura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. El dolor mata amigo, la vida es dura, la vida es dura. Y ya que usted no tiene ni hogar ni esposa, ni hogar ni esposa, si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. 100 lucecillas, maravilla, de refrescos funambulescos, aquí hay mujer y manzanilla, aquí hay olvido y aquí hay refrescos, pero sobre todo mujeres, para los hombres de los puertos, que prenden con alfileres sus ojos en los ojos muertos. Teatrillos de utilería, detrás de turbios cristales, hay una sala sombría de paraísos artificiales. Estampan luces, musiquillas, misterios de los reservados, donde entrarán a hurtadillas los marineros alucinados. Y fiesta, fiesta casi idiota, tragicómica y grotesca, pero otra esperanza remota, de vida mil y una nochesca. Qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo, entrar con un miedo profundo, pensando en la giganta de Baudelaire. Nos engañaremos, no hay duda, si desnuda nunca muy desnuda, si barbuda nunca muy barbuda, será la mujer. Y en ese momento de miedo profundo, qué lindo es ir a ver la mujer más gorda del mundo. Y no se inmute amigo, la vida es dura, con la filosofía poco se goza. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Si quiere ver la vida color de rosa, eche 20 centavos en la ranura. Regresamos con Bien Vivir y ahora para escuchar a María Ángeles, que nos va a hablar del Parque de la Ciudad. Sí, es un parque que tuvo tantas idas y vueltas que hay muy poca gente, por ahí hay gente que sabe, pero hay otra gente que no, que es un parque que en la actualidad se puede visitar y es un lindo lugar para ir y disfrutar de una tarde de esparcimiento. Bueno,
En 1978, un proyecto del brigadier Osvaldo Andrés Cacciatore, quien manejaba la ciudad de Buenos Aires, fue la creación de un parque que sea zoológico, botánico y geográfico. El parque iba a estar localizado en el polo sur de la ciudad, ubicado en un predio de 105 hectáreas en el barrio de Villa Soldati. Durante julio de 1978 se dio lugar al llamado de licitación para el proyecto y la empresa Interama Sociedad Anónima ganó dicha licitación para realizar el parque de diversiones, que sería el más grande de Sudamérica. Luego de varios años de obra, el parque fue inaugurado el 21 de septiembre de 1982. El extenso predio en el polo sur de la ciudad de Buenos Aires estaba listo para recibir a 80.000 personas por día. El parque fue dividido en 5 sectores. Por el lado oeste estaban ubicados los sectores Internacional y Fantasía. En el frente, los sectores Carnaval y Latino. En tanto que en el patio trasero del parque estaba localizado el sector Futuro, que alberga ahí a la mítica Torre Espacial. Con la vuelta de la democracia en Argentina, también llegaron los problemas para la empresa Interama. El parque quedó en manos del Estado argentino por incumplimientos y deudas monetarias. El intendente Zaguier, mandatario de la ciudad de Buenos Aires en ese momento, decidió renombrar al parque con el nombre Parque de la Ciudad. Luego de más de un lustro de comenzada su construcción, el 9 de julio de 1985 se inauguró la Torre Espacial. Esta monumental construcción arquitectónica fue el punto más alto escuchen esto, entre Ushuaia y México DF, alcanzando 208 metros de altura. Pucha que salta, por eso se ve desde tantos puntos. Es el equivalente a un edificio de 72 pisos. Cuenta con 3 niveles. El primero está ubicado a 120 metros desde el suelo, el segundo a 124 metros, mientras que el tercero alcanza los 176 metros de altura. Durante octubre del año 2003, el control de la ciudad de Buenos Aires estaba bajo el mando de Aníbal Ibarra. El jefe de gobierno porteño cerró el parque con la promesa de realizarle tareas de mantenimiento y algunas remodelaciones para una nueva reapertura. Sin embargo, Ibarra fue condenado ante un juicio y el parque quedó en el olvido. Con la restauración de 20 atracciones bajo el gobierno de Jorge Tellerman, el parque de la ciudad se acercaba a aquellos años de gloria que había transitado durante la década de 1980. El objetivo que tenían Tellerman y sus asesores era poner en funcionamiento las 60 atracciones en abandono que yacían en el parque luego de la clausura. En diciembre de 2007, Mauricio Macri asumió como jefe de gobierno de la ciudad y este nuevo mandatario, que no saben qué hizo, clausuró las atracciones por problemas de seguridad, dijo. Bueno, desechando todo el trabajo de restauración que había comenzado durante el mandato de Jorge Tellerman. Durante noviembre de 2012, el parque volvió a abrir sus puertas y en la actualidad el parque es utilizado como espacio verde de carácter público y de uso recreativo. Posee 68 hectáreas de superficie, incluidas las playas de estacionamiento. Se destaca la diversidad forestal por su calidad y diseño paisajístico a lo largo de su espacio verde, que además es hábitat de una variada presencia de fauna, en especial aves y mariposas. Se encuentran insertos en este desarrollo los jardines densamente parquizados con gran variedad de árboles y arbustos, con especies provenientes de diferentes regiones. El visitante encuentra un ambiente natural y apto para la recreación y observación ornitológica. Asimismo, la presencia de lagos artificiales poco profundos que armonizan el paisaje natural. Actualmente se desarrollan distintas actividades culturales
que proponen la posibilidad de disfrutar y ser parte del movimiento artístico de Buenos Aires, como artesanos, fotógrafos, pintores, músicos y artistas de todas las áreas. Les recomiendo que lo visiten porque está muy lindo. Vamos a ir, cómo no. Muchas gracias, Mali. Ahí estaremos. Problema de seguridad, claro que tenía desde hace mucho tiempo. El problema es que nadie lo reparaba. Es cierto que tenía problemas de seguridad, pero en vez de repararlo, lo cerraban. Muy bien. Roberto, ¿tenés para contarnos algo en tu columna de Actitud Ciudadana y tiene que ver con un truco para tapar los precios? A ver, ¿cómo era eso? Sí, fue hace varios años atrás. El tema es el siguiente. El aceite cocinero venía impreso de fábrica con el precio 89 pesos. 89 pesos no se podía vender más que de 89 pesos. El que quería vender menos, sí, pero arriba de 89 pesos no. ¿Eso estaba impreso en la etiqueta? Estaba impreso en el mismo aceite en la etiqueta. Cocinero. Muy bien. Algunos radioescuchas lo deben haber acordado. Muchos años, no es la Ajá, ¿y entonces? Entonces, claro, yo iba caminando, entró al supermercado chino, que en aquella época también había supermercados chinos. Y bueno, lógico, entré y lo veo que no estaba el aceite en 89 pesos. Estaba tapado con un sobrecito de jugo de naranja. Y había puesto oferta, el Chino Vivo, 130 pesos. La oferta, era el cosito de naranja con el... Claro, bueno, si vos querías pagarlo más, podías gracias a su oferta. Claro, lógico. Claramente. Lógicamente, pero lo que estaba haciendo este chino era una estafa total, porque primero que estaba cobrando más lo que el mismo gobierno le decía que no tenía que cobrar más. Y segundo, que estaba poniendo un cartón para hacer el jugo, que yo averigüé, y valía 8 pesos. Fíjense la diferencia que estaba ganando este. El interés no era como ahora tan alto, eran intereses del 20, 25, o sea que se ganaba lo que podía ganar una persona poniendo la plazo fijo a un año. Quiero entender, se trataba de una promoción, el aceite más el jugo. Eso era. Él lo puso así. Y sumando las dos cosas, en realidad estaba cobrando mucho más caro. Eso es. En ese momento era casi como un 30%. Todo un artilugio. Bueno, lógicamente, yo, que siempre tengo presente la actitud ciudadana, desde que nací, agarré y lo fui a ver al chino. Con la botella de aceite más el cosito de... El sobrecito de jugo. Del sobrecito. Pero... antes me fui a averiguar cuánto salía el jugo, que salía 8 pesos. Así que yo fui con la botellita y le digo, ¿dónde está la que dice el gobierno que está a 89 pesos? No entiendo, decía el chino. No entiendo. Yo entendía bien lo que quería hacer el chino. Entonces, ya que el tipo no entendía y que venía de un país asiático a currar a los argentinos, le digo... Usted no entiende, pero ¿sabe lo que pasa? Que mi hermano es abogado y él va a entender bien esto. Esto es una estafa. ¿Entiende ahora? Y se fue para el fondo. Y yo dije, bueno, voy a quedarme acá a esperar. A ver qué hace. Se fue para el fondo y empezó a sacar todas las botellas con el cosito de naranja. Y las puso 89 pesos. 89 pesos, pero el cosito de naranja lo sacó. Así que eso es una actitud ciudadana y ojalá todos los argentinos hagan como hice yo, asustar al estafador para que no siga estafando a los argentinos. Bien, no dejarse estafar. ¿Qué quería decir Juan José? Ponga 20 centavos en la ranura y verá pasar la vida color de rosa. La vida es dura, la vida es dura. Dando muestras de que acaba de ingerir una pastillita muy interesante, Juan José hizo su aporte y ahora vamos a un separador. ¿Sabés lo que es bien vivir? Para nosotros es una experiencia de aprendizaje, para vivir solidariamente en comunidad, en armonía con la naturaleza y el medio ambiente. Peluquería
unisex Black Scissors. Cortes de cabello, arreglos de barba, alisados, trabajos de decoloración y coloración, tratamiento de nutrición para mejorar la salud del cabello, ceras con aditivos para mejorar la calidad del peinado, recomendación de shampoo, bálsamos para la barba y aftershave. Están en Malavia 493, entre Viamonte y Pueyrredón, Banfield Este. Atienden Gabriel y Norma, de martes a sábado de 11 a 19:30. Solicitar turno al 11-3787-5910. Atención, mencionando este aviso, en la primera visita a la peluquería obtendrán un 15% de descuento. Peluquería unisex Black Scissors. Dietética Los Girasoles. Ofrecen productos sin TAC, veganos, legumbres, frutos secos, congelados, pizzas integrales, muchos productos más. Dietética Los Girasoles. Atienden Vivi, Sofía y Oscar, de lunes a sábado de 9:30 a 13:30 y de 17 a 20 horas. Están en Avenida 25 de Mayo, 1090, Lanús Oeste. Consultas al 11-6430-8882. Artículos de limpieza Amarnos. Productos para el hogar, indumentaria y aseo personal. Mayoristas en bolsas de residuo. Avenida 25 de Mayo, 860, Lanús Oeste. Atienden Franco, Sonia y Adrián de lunes a sábados de 9 a 20:30 horas. Amarnos también cuenta con servicio de Rapipago de lunes a sábados de 10 a 19 horas. Para consultas y pedidos por WhatsApp, comunicarse al 11-6579-7086 o bien llamar al 2205-6151. Amarnos, artículos de limpieza. Parrilla El Torito, comida para consumir en el salón y para llevar. Carne vacuna, pollo, achuras, empanadas, ensaladas, sandwichería. Avenida 25 de Mayo, 952, esquina Pasaje Galván, Lanús Oeste. Parrilla El Torito. Para entregas a domicilio, comunicarse al 11 70 30 7382. Parrilla El Torito, atendida por Alejandro, Estela y Damián, de martes a sábado entre las 11 y las 16 horas y de jueves a sábado también entre las 19 y las 23:30 horas. ¿Vive Jesús en Transradio escondido por sus propios habitantes o pegó un departamentito en Lomitas? Con Urbania, en la edad de los por qué. Creemos fundamental la articulación con espacios de trabajadores de la economía popular en vistas de tener un efecto positivo tanto en la economía local, construyendo canales directos de comercialización, como en el ecosistema, fomentando un consumo responsable en armonía con la naturaleza. Nuestro objetivo es convertir el parque en un punto verde que sirva de encuentro e intercambio de nuevas relaciones económicas, sociales e incluso laborales, tejiendo puentes directos entre productores y consumidores. Por eso el Almacén Soberano forma parte de los nodos que la Unión de Trabajadores de la Tierra tiene en el conurbano, apoyando la soberanía alimentaria y el acceso a la tierra, proponiendo comercio justo, construyendo, luchando firmemente y dignamente por un mundo mejor para todos y todas. Hey vos, prestanos oreja. Los miércoles de 17 a 18, escuchá ¿Por qué no me avisaste? Con Ani, Ariana, Golot y Tiziana. Por Conurbania Radio. La radio del verbo amar. Bien vivir. Soberanía y seguridad alimentaria. Agroecología. Hierbas medicinales, cocina saludable y humor. Reflexión, amistad, bien vivir. Un espacio de comunicación amorosa. Diferentes propuestas al aire libre para comer y tomar algo rico en familia o con amigues. Cafetería, comida vegana y vegetariana. Parrilladas, bebidas de autor, música y actividades diversas con mucha buena onda para pasar el día. La culpa es de Otto,
un show radial para exonerar las culpas. La culpa es de Otto. Filosofía, historia, humor y los sucesos. Escuchanos todos los viernes de 9 a 10 Por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Los miércoles, de 8:30 a 10 de la noche, escuchá Mapa Mundi. Produce y conduce Ángel López. Toda la música es la música del mundo. Solo es cuestión de animarse. Disruptiva y maravillosa. Conurbania Radio existe por las personas que la conforman. Estudiantes y graduados de las universidades conurbanas, militantes y compañeros de los barrios. Estos, ellos y nosotros estamos frente al micrófono y quienes escuchan son parte de un mismo movimiento, una misma búsqueda, una misma identidad, la identidad conurbana. Soñamos con el mismo mundo donde la justicia social sea plena. Unamos Latinoamérica. Un programa para unir el continente. Todos los martes, de 5 a 7 de la tarde, por Conurbania Radio, la radio del verbo amar. Hola, somos estudiantes de la carrera de nutrición de la Universidad Nacional de Lanús. Y estamos cursando la materia de prácticas comunitarias. Las redes sociales juegan hoy un rol muy importante en cuanto a difundir lo socialmente aceptado, donde se construyen y se modifican los estereotipos a seguir. Nuestra idea es abrir la pregunta nuevamente. ¿Cómo habitamos nuestro cuerpo? Pero vamos a agregarle algo más. ¿Cómo queremos habitar nuestro cuerpo? ¿Con la incomodidad de sentir que siempre nos falta algo? ¿Ser más delgado? ¿Tener más músculo? ¿O con la tranquilidad de tratarnos de manera más amable? ¿Cuántos enganchados de Mario Luis se necesitan para cubrir el trayecto Isidro Casanova-Valentín Alsina? Conurbania, la radio del verbo amar. Y volvemos con Bien Vivir, este programa que en Conurbania Parque sale los días miércoles y los días jueves a las 17 horas se retransmite por radioconcienciatopnew.com. Aquí, Conurbania, en Adolfo Alsina 261, Banfield, un lugar hermoso que tienen que venir a conocer. Mientras tanto, pueden acceder a través de su página conurbaniaparque.com, su perfil de Instagram, @conurbania.parque, Twitter, @Conurbania Radio, o llamando al teléfono 6086-7730. Bien Vivir, también en las redes con YouTube, Radio Bien Vivir, Instagram, bienvivir.radio, Facebook, Bien Vivir. Y ahora vamos con Cristina, que tiene 2 recetas muy ricas para pasarnos. Muy ricas, sí señor, usted lo ha dicho. Brochet de queso de soja, el tofu, que es el quesito de soja. Ajá. ¿Qué necesitamos para esta receta? Un queso de soja, 2 cebollas, 2 morrones, 4 tomates y salsa de soja para líquida, para darle, para untar. Cortar los vegetales en trozos y el queso de soja en cubos, condimentar con salsa de soja y jengibre e insertarlos en forma alternada, o sea, cebolla, queso de soja, ají, tomate, en los cositos de brochet, los palitos de brochet. Asar a la parrilla, dando vuelta, se hizo de un lado, después se pone del otro, y siempre untando con la salsa de soja y el jengibre. Cuando los vegetales estén tiernos, servir dentro de una figaza integral o comerlos directamente al plato. Y como soy generosa, les traje una receta muy linda del chapatí. Escuchen. Chapatí. ¿Qué lleva el chapatí? 1 kilo de harina integral superfina, 3 cucharadas de aceite, sal una pizca, medio litro de agua tibia y una pizquita de bicarbonato.
Mezclar la harina con el aceite y la sal e ir agregando el agua necesaria para formar una masa elástica. Dejar descansar, dividir la masa en 12 o 15 bollitos, estirar sobre la mesa enharinada, bien finos, y cocinar en sartén pesada. No van al horno, van sobre sartén o sobre las planchas que se usan ahora, las planchetas. Ajá. Bárbaro. Muy bien. Se unta con un poquito de aceite, eso sí, untadas con un poquito de aceite. Das vuelta de un lado, das vuelta del otro y ya está. En 20 minutos están listos los chapatí, que se pueden acompañar para comer la brochette. Muy bien. Rico, rápido. Es de la India el chapatí. Ajá. En India lo hacen en las calles, muy rápido. Preparan porque es una masa simple. Bueno, espero que te haya gustado, Pablo. Muy bien, vamos a incorporarlo. Gracias, Cristina. Hasta la próxima. Está loca, dice, camina pisándose los talones por alcanzar la que fue. Marchita decía, ahuyenta las grises palomas al grito de sus pasos. Dice que su reloj se detuvo hace mucho y desde entonces se la ve. Gira que gira por mantenerlo vivo. Se calzó por boina una paloma blanca y piernas en mintero, dice, ronda hasta el cansancio las mismas palabras. Un tiempo de futuro y media luna para el desayuno. Eso fue antes del arrebato, después sirvieron obediencia de vida contra la vida. Todo un país fue invitado al banquete. Con canto de sirena se llamó a la mesa. La muerte, el triunvirato tomó la cabecera. Demasiado caro el menú, himno, escudo, bandera y metralla para el postre. 30.000 pagaron la cuenta. Está loca, dice, desde que su hijo no come, no bebe, no respira. Y ahora vamos a presentar microprograma de Caliza, gentileza del ingeniero Calvallo, que se llama Otro Campo. Hola, amigas y amigos de Bien Vivir. Ponemos a disposición de ustedes una serie de microprogramas radiales sobre soberanía alimentaria que hemos elaborado desde la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía y Radio Asamblea. Esperamos que Bien Vivir pueda utilizar y multiplicar este mensaje porque creemos que es de interés para el bien común. Alimento y Vida. Un espacio para escucharnos y juntos construir la soberanía alimentaria. Hola, soy Carlos Carballo, Un ingeniero agrónomo desde 1969, luchador, como muchos de ustedes, por la soberanía alimentaria para todos. Alimento y Vida. Compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Alimento y Vida. Los modelos productivos agrarios de gran escala, destinados básicamente a la producción de commodities para el mercado internacional, están en el centro de una gran crisis, muchos interrogantes y una problemática que está en plena discusión en la sociedad argentina. Son responsables del manejo de más del 80% de la superficie agropecuaria. El resto está trabajado por familias productoras del agro, que en su mayoría conviven con complejas situaciones de acceso, distribución y tenencia de la tierra. Al menos 50.000 familias enfrentan conflictos de diversa índole relacionados con la tierra. Los pueblos originarios continúan sin resolver la situación de sus tierras ancestrales. Los jóvenes buscan sin éxito tierras para establecerse y terminan al final emigrando. Por eso el reclamo por tierras para trabajar forma parte de las demandas de la agricultura familiar, campesina e indígena, de los jóvenes, de los trabajadores rurales sin tierra, de los habitantes urbanos expulsados de las áreas rurales, también
de los desocupados, contraporpistas, trabajadores de la economía social y pobres urbanos. Alimento y vida. Voces y voluntades para construir la soberanía alimentaria. Entrevistamos a Nahuel Levalli, referente nacional de la Unión de Trabajadoras y Trabajadores de la Tierra, UTT. ¿Cómo ve la UTT la problemática de la tierra en Argentina? ¿Qué está proponiendo la UTT en relación a la tierra? En la Argentina tenemos un problema estructural de concentración de la tierra. Por un lado, desde principios de nuestra historia, de concentración en algunas manos, concretamente de terratenientes y esa cuestión, y después con el modelo del agronegocio, la concentración en un modelo productivo, que muchas veces no necesariamente es en un individuo, sino en corporaciones, o sí bajo un modelo productivo de producción extensiva con un paquete tecnológico de muerte, ¿no? Agroquímicos, agrotóxicos y semillas. Por un lado, ese proceso que avanza, que se concentra cada vez más, y en la concentración se despoja a pequeños productores, familias pequeñas productoras, ya sea tanto campesinos, campesinas, tamberos, chacareros y demás, y eso va avanzando. Ante esto, nosotros desde la organización venimos peleando hace muchísimos años por la ley de acceso a la tierra, que es una ley que propone créditos blandos para que mediante un crédito familias pequeñas productoras puedan acceder a comprarse la tierra propia, y por otro lado el fomento de la agroecología como modelo, porque en realidad no es separable, no es una cuestión sola, no es la tierra por un lado solamente y el modelo productivo con otro. La propiedad de la tierra va de la mano con qué modelo de producción y con qué modelo de país queremos, ¿no? Y entonces el fomento de la agroecología, la producción diversificada y sobre todo un plan de abastecimiento del mercado interno, un plan de abastecimiento de producción agroalimentaria que garantice alimentos sanos a precios justos y diversos en todo el territorio, y eso significa también aumentar la producción en las distintas regiones. Para aumentar la producción en las distintas regiones es necesario un acceso a la tierra y al agua y a las tecnologías apropiadas por parte de los pequeños y pequeñas productoras. ¿Cuáles son las experiencias concretas sobre uso de la tierra en las que participó o está participando la UTT? Bueno, desde la UTT venimos el eje del acceso a la tierra por parte de quienes no tienen tierra, de los pequeños y pequeñas productoras que no tienen tierra, y la defensa de los territorios campesinos ante el avance de la frontera agropecuaria es eje desde el inicio de nuestra organización. Así fuimos avanzando en luchas, en recuperación de tierras y que hoy son colonias agrícolas, tanto tierras improductivas y inutilizadas de parte del Estado, por parte del Estado, tierras públicas como tierras privadas sin dueño, bueno, y recuperándolas y poniéndolas en función. Experiencias como Luján, que hoy son 84 hectáreas que producen agroecología, donde viven familias que antes no tenían tierra, en San Vicente, provincia de Buenos Aires, en distintos territorios. Después, otra pelea histórica de nuestra organización tiene que ver con la recuperación de tierras en Misiones, en Puerto Piraí, en una pelea histórica de las bases de allá contra la empresa Arauco Alto Paraná, que fue una recuperación y una victoria de lucha tremenda, que se le ganaron 400 hectáreas a una gran multinacional que plantea monocultivo de pino. Y hoy parte de esas tierras, en vez de tener un monocultivo de pino, son tierras de la soberanía alimentaria y producidas por campesinos y campesinas. Así fuimos dando bastantes luchas, también con la propuesta hacia la gestión hacia las distintas gestiones de que pongan, las gestiones públicas, de que pongan tierras ociosas en función de la producción, y así avanzamos con colonias agrícolas en articulación con municipios en Gualeguaychú, por ejemplo, donde en la Reserva Las Piedras hoy se desarrolla una colonia agrícola, en Tapalqué, en Castelli, que lo que demuestra es que donde hay decisión política por parte de la gestión se puede avanzar. Y todo se engloba también en nuestra histórica lucha por la ley de acceso a la tierra, ¿no? Una ley que propone créditos blandos para que los pequeños
y pequeñas productoras puedan acceder a la tierra propia. Continuamos con Alimento y Vida. Voces y voluntades Para construir la soberanía alimentaria. Alimento y Vida. El acceso a la tierra es crítico para asegurar la continuidad de la vida, el trabajo y la producción familiar campesina e indígena y las muchas otras contribuciones que este sector hace al desarrollo. No es suficiente su resistencia, tratando de sostenerse en la producción. Su arraigo con dignidad sigue siendo prioritario, ya que se necesita una agricultura con agricultores y cada agricultor que perdemos es una biblioteca que cierra. Pero eso debe acompañarse con otras políticas. Es urgente repoblar las áreas rurales, fortaleciendo el trabajo decente y la producción de alimentos sanos, seguros y soberanos. Tenemos que debatir la vuelta al campo, la colonización, la reforma agraria, pero en lo inmediato es urgente saber cuántas son y dónde están las tierras del Estado nacional, provincial y municipal y ponerlas al servicio de la vida y la producción agroecológica. Hay que democratizar el acceso y uso de la tierra. Alimento y Vida. Un espacio para escucharnos Y juntos construir la soberanía alimentaria. Compromiso de Radio Asamblea y la Cátedra Libre de Soberanía Alimentaria de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Alimento y Vida. Calceta Propiedades. Alquiler y venta de casas, terrenos, departamentos, cocheras, depósitos, locales, galpones, oficinas, consultorios. Atención personalizada, ética y profesional. Gabriel, Marcos, Diana, Agustina, Sol, Lucas tienen las respuestas a todas sus necesidades. Calceta Propiedades, Avenida 25 de Mayo, 1139, frente a la calle Hermanos Ross, en Lanús Oeste. El teléfono para consultas y solicitar turnos es el 4249-3377. Librería Giordano. Textos nuevos y usados. Compra y venta de textos escolares. Ensayo, literatura en general. Están en O'Higgins 2016 a metros de 9 de julio, Lanús Este. Atendidos por Tomás, Irene, Julie y Noé. Para consultas, enviar WhatsApp al 1144359065. Indumentaria Avanti Morocha. Atención personalizada. Avenida 25 de Mayo 988, Lanús Oeste. Horario de atención, lunes a viernes de 9 a 13 y de 16 a 20. Sábados de 9 a 14 horas. Su teléfono es 113602-2213. Avanti Morocha. Y estamos de regreso con Bien Vivir, ahora para presentar el micro Poesía Federal, donde podemos escuchar las voces de quienes hoy están escribiendo en el país. Para este miércoles, Marcelo Agüero Urquiza de Salta. Soy Marcelo Agüero Urquiza, conocido por algunos como Quebracho, cuál es mi seudónimo, poeta salteño, amante de las letras. Un abrazo grande desde esta tierra salteña. La tarde perfecta. Los dragones de la tarde se ahogan detrás del mar, donde el horizonte se desdibuja, perdiéndose en la bruma. Las gafas oscuras cubren mis ojos, pero me encandilas. Tu caminar, tus formas, todo me enceguece en esta tarde de playa. Quiero decir algo, pero callo. No voy a romper la magia. Es tan perfecta la tarde
que las palabras huelgan, incluso estos versos sin poema. Vuelo. En esta tarde gris, en esta tarde gris de frío, en esta tarde gris de frío verano, escucho un violín en el viento. Vuelo, con ojos de cielo gris y alas de tarde con frío en los labios. Veo mi casa desde los árboles, veo los árboles desde los árboles, veo los pájaros comiéndose los higos más altos y escondidos en la Santa Rita, el conventillo bullicioso de gorriones saliendo de los buracos de la pared en esta tarde gris de frío verano. Nosotros, Borges y el Gabo. No tendrías que olvidarme, ¿ves? La tarde es la misma, la lluvia sobre las flores del jardín, la escalera y la rosa solitaria asomándose a las rejas. Nuestra canción, mis poemas, el cine, la plaza y la calle que nos regresabas. Hoy mi alma se toma un café y discute sobre las hojas de los diarios. No puedo recordar por qué Borges se peleó con el obispo, ni cuándo el Gabo criticó a Tabela por los trajes de novia, pero me acuerdo de cada uno de tus besos, todas tus sonrisas y hasta esa alegría de andar juntos proyectando sombras que pronto se bifurcaron. El rey negro bostezó en un rincón del tablero. Estoy harto y muy cansado. Los caballos acosan y la dama blanca acecha detrás del alfil. Amy canta desde un aguardentoso pendrive. Volver a un negro increíble, cerrando los ojos, esperar el jaque entre los libros desparramados. Esperar el jaque, cierra tus ojos y te beso. John era un genio que se perdió en New York. El rey negro quedó tumbado. Solo. El cielo rojo inunda los barcos en la bahía. Escucho el estruendo del silencio en el vuelo cansado de los pájaros atrapados por la bruma. Puedo morir en el galope arenado de los caballos salvajes, en la playa púrpura, en los acantilados azules y las cascadas violetas. La noche acompaña mi regreso con ojos de estrellas desperezadas. Estoy solo en las fauces del poema, maravillosamente solo. Y continuamos con Bien Vivir, ahora para introducirnos en el bloque del café. Hoy un café con Rodolfo Walsh. Escritor y periodista, nació en Lamarque, Río Negro, el 9 de enero de 1927. A los 13 años llegó a la ciudad de La Plata para realizar sus estudios secundarios, que empezó en un colegio religioso y continuó como pupilo en el Instituto Fahy de Moreno, una congregación irlandesa. Lo vivido en este último le serviría para ambientar 3 cuentos que formaron el ciclo de los irlandeses: Irlandeses detrás de un gato, Los oficios terrestres y Un oscuro día de justicia, que fueron incluidos en los cuentos completos de Ediciones de la Flor, en que, gracias al cuidado de Piglia, se incluyó un 4º cuento, el 37, publicado en 1960 bajo el título Memorias de Infancia.
Cursó 2 años de la carrera de Letras en la Universidad de La Plata, que abandonó para emplearse en los más diversos oficios. Fue oficinista en un frigorífico, obrero, lavacopas, vendedor de antigüedades y limpiador de ventanas. Con 17 años comenzó a trabajar en el editorial Hachette como traductor y corrector de pruebas y pronto se desempeñó como periodista, publicando artículos y cuentos en diversos medios de Buenos Aires y La Plata, ciudad en la que residía, y en ratos libres practicaba ajedrez en el Club Estudiantes de La Plata. A los 20 publicó sus primeros textos periodísticos y en 1953 se editó su primer libro de cuentos, Variaciones en Rojo, con el que ganó el Premio Municipal de Literatura de Buenos Aires. Desde 1951 y hasta el 61 trabajó para las revistas Leoplan, Panorama y Vea y Lea. Aunque para entonces había escrito cuentos y novelas policiales, como resultado de sus actividades de investigador, periodista y escritor, se lo considera un pionero en la escritura de novelas de no ficción o novelas testimoniales, como Operación Masacre y ¿Quién mató a Rosendo?, sus trabajos más notables. En 1953 publicó las antologías 10 cuentos policiales argentinos. En el 53 también publicó su primer libro, Variaciones en Rojo, que contiene 3 novelas cortas de género policial al que era muy aficionado, y en 1956 Antología del Cuento Extraño. En el mismo año presenció un levantamiento militar que derrocó a Juan Domingo Perón y numerosos combates callejeros en La Plata, donde residía. Durante la madrugada del 9 al 10 de junio, 9 civiles fueron detenidos y fusilados en un basural de José León Suárez. Episodio similar que sucedió en la zona sur del Gran Buenos Aires. Meses después, en un bar, oyó la primicia que cambiaría su vida. Hay un fusilado que vive. Trabajó los meses siguientes interrogando a conocidos, vecinos y sobrevivientes. Alquiló una casa en el Delta del Tigre bajo el nombre de Francisco Freire y en unos meses escribió la primera versión de lo que sería Operación Masacre. El prólogo de la primera edición evidencia sus intenciones de no dar por terminada la investigación publicada. Esta es la historia que escribo en caliente y de un tirón para que no me ganen de mano, para que después se me vea arrugando día a día en un bolsillo porque la paseo por todo Buenos Aires y nadie me la quiere publicar y casi ni enterarse. Al fin, del 15 de enero al 30 de marzo de 1957 consiguió la publicación en el pequeño diario nacionalista Revolución Nacional. A lo largo de las 7 ediciones que publicó hasta 1974, Walsh fue rectificando datos, agregando y suprimiendo prólogos y epílogos, comentando el impacto del libro con el paso de los años y demostrando al mismo tiempo la evolución de su pensamiento, que fue virando hacia la lucha armada y alejándose del liberalismo de izquierda con el que escribió la primera versión. Operación Masacre es considerada una pieza de investigación periodística precursora del nuevo periodismo, anticipándose por 10 años a Sangre Fría de Truman Capote, fundadora del género en el ámbito anglosajón. Hasta 1957 su relación con grupos políticos fue alejada. Entre 1944 y 1945 tuvo acercamientos a la Alianza Libertadora Nacionalista, un agrupamiento que caracterizó años más tarde como la mejor creación del nazismo en la Argentina, antisemita y anticomunista en una sociedad donde los judíos y la izquierda tenían peso propio. Fue antiperonista y apoyó el golpe de Estado que derrocó a Perón en 1955, por lo menos hasta octubre de 1956, en que firmó en la revista Leoplan la nota «Aquí cerraron sus ojos», laudatoria de los aviadores navales caídos mientras bombardeaban a resistentes peronistas durante la Revolución Libertadora, y en septiembre de 1958 afirmó: «No soy peronista, no lo he sido ni tengo la intención de serlo. Puedo, sin remordimiento, repetir que he sido partidario del estallido de septiembre de 1955, no solo por apremiantes motivos de afecto familiar, que lo sabía, sino que abrigué la certeza de que acababa de derrocarse un sistema que burlaba las libertades civiles, que fomentaba la obsecuencia por un lado y los desbordes por el otro, y no tengo corta memoria, lo que entonces pensé, equivocado o no, sigo pensándolo. Lo que no comprendo bien es que se pretenda obligarnos a optar entre la barbarie peronista y la barbarie revolucionaria». En 1959 viajó a Cuba,
donde junto con sus colegas y compatriotas como Jorge Massetti y Rogelio García Lupo, a quienes conoció durante su paso por la Alianza Libertadora Nacionalista, y Gabriel García Márquez, fundaron la agencia Prensa Latina. En 1960 interceptó por accidente y logró descifrar con un manual de criptografía las comunicaciones secretas entre la CIA y agentes en Guatemala sobre los preparativos para la invasión de Playa Girón. Quería hacer una gran nota sobre el tema, pero el gobierno cubano vetó la idea. Massetti también maquinó que Walsh se infiltrara disfrazado de sacerdote que vendía Biblias en los campos de entrenamiento de cubanos en Real, Guatemala. Pero el gobierno cubano tenía otros planes de espionaje y rechazó la idea. Massetti y García Márquez volaron en misión periodística a Perú y al volver hicieron una escala inesperada en Guatemala. Massetti quería espiar los campos de entrenamiento y García Márquez lo disuadió. En cambio, se tomaron unas fotos testimoniales en Guatemala con su inconfundible volcán de fondo y basándose en los cables descifrados, escribieron la historia de un viaje clandestino enriquecido con detalles imaginados que enviaron al presidente Miguel Idígoras Fuentes. En febrero de 1961, sin conocimiento del gobierno cubano, Walsh envió un extenso reportaje a la revista Che de Buenos Aires, revelando correspondencia del embajador de Estados Unidos en Guatemala, y si bien no mencionaba los campos de entrenamiento, revelaba cómo había descifrado las claves. Jorge Massetti había renunciado a su cargo en la agencia 2 días antes de la publicación, el gobierno intervino la agencia y Walsh debió renunciar. Desde su regreso de Cuba en 1961 siguió viviendo en Loreley, la casa alquilada en el delta de Tigre, donde escribió la primera versión de Operación Masacre. En esos años publicó sus 2 únicas obras de teatro, La Granada y La Batalla, y sus colecciones de cuentos más célebres, Los Oficios Terrestres, 1965, que incluye el cuento Esa Mujer, y Un Kilo de Oro. En 1967 conoció a Lilia Ferreira, su compañera, hasta el día de su muerte. A partir de 1968, sus ideas sobre literatura y compromiso político se modifican de modo sustancial, empezando a privilegiar al segundo por sobre la primera. Trabajó en la revista Panorama y durante la dictadura de Onganía fundó el semanario de la CGT de los argentinos. En 1969 publicó ¿Quién mató a Rosendo?, una investigación sobre el asesinato del dirigente sindical Rosendo García. A mediados de 1970 había empezado a relacionarse con el peronismo de base, brazo político de las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP. Luego de una escisión producida por diferentes políticas, un sector de esta organización se fusionó con Montoneros. Allí su nombre de guerra fue Esteban, luego el capitán, profesor Neurus o Neurus. Creó un sector del Departamento de Informaciones de Montoneros y fue su responsable. En 1972 escribió durante un año en el semanario Villero y a partir de 1973 en el diario Noticias junto a sus amigos Berbisky, Paco Urondo, Juan Gelman y Miguel Bonazo, entre otros. Fue corresponsal de ese mismo medio enviado a Palestina. Ese año colaboró con la adaptación al cine de Operación Masacre, dirigida por Jorge Cedrón, con la participación de Julio Troxler, un sobreviviente del episodio que se interpretó a sí mismo. La película fue filmada en la clandestinidad y estrenada un año más tarde. En 1973 publicó su tercera y última investigación, el caso Satanowski. Al mismo tiempo, publicó el relato Un oscuro día de justicia, en el que exponía su idea de que la escritura no puede desligarse de la militancia política. Walsh no volvió a publicar ficción. Se dedicó a la actividad periodística y la militancia en Montoneros, movimiento al que ingresó ese año. Sin embargo, pronto, a principios de 1974, dejó constancia por escrito de sus diferencias con la cúpula de Montoneros en un último intento de cambiar el rumbo de aquella organización. No fue escuchado. A finales de 1975, algunos oficiales, entre los que estaba Walsh, comenzaron a elaborar documentos afirmando que Montoneros debía volver a integrarse al pueblo, separar a la organización en células de combate estancas e independientes, distribuir el dinero entre las mismas y tratar de organizar una resistencia masiva basada más en la inserción popular. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas derrocaron a Estela Martínez y dieron comienzo al proceso de reorganización nacional.
La Junta Militar de Gobierno aplicó censura sobre los medios de comunicación, intervino los sindicatos y emprendió una política de terrorismo de Estado que implicó el secuestro, la tortura y la desaparición de miles de personas. A pesar del terrorismo de Estado y la masacre generalizada entre sus compañeros, militantes y no militantes, Walsh decidió no exilarse. En esos tiempos se escribió y difundió una serie de cartas polémicas. El 25 de marzo de 1977, al día siguiente del primer aniversario del golpe de Estado, mientras distribuía en los buzones de correo de la ciudad las primeras copias de su famosa carta abierta de un escritor a la Junta Militar, un grupo de tareas de la Escuela Mecánica de la Armada lo emboscó, lo mató y desapareció el cadáver. La dictadura nunca reveló dónde se encuentran sus restos y desde entonces integra la lista de detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. En 2011 la justicia identificó y condenó por homicidio a 7 de los autores. Su fama como escritor, novelista y periodista ha crecido con el correr del tiempo y se lo considera uno de los más destacados a nivel latinoamericano y mundial. Ante la censura, Walsh creó Ancla, agencia de noticias clandestina, junto a los militantes y periodistas Carlos Aznares, Lila Pastoriza y Lucila Pagliai. El proyecto consistía en la puesta en marcha de una cadena informativa que emitió más de 200 cables que circulaban de mano en mano. En estas gacetillas se podía leer: reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance, a mano, a máquina, a mimeógrafo, oralmente, mande copias a sus amigos, 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación, rompa el aislamiento, vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad, derrote el terror, haga circular esta información. Rodolfo Walsh. El año 1976 no solo representó un cambio en la vida de Walsh por su pase a la clandestinidad, sino también por 2 pérdidas muy significativas, la de su amigo el poeta Paco Urondo, su hija María Victoria, que murió en un enfrentamiento con el ejército un día después de cumplir 26 años. Al verse rodeada y sin posibilidad de escape en la terraza, Vicky y uno de sus compañeros, Alberto Molina, levantaron los brazos y tras un breve discurso que finalizó con la frase «Ustedes no nos matan, nosotros elegimos morir», se dispararon en la sien. En diciembre, Walsh publicó un mensaje en el que relata las circunstancias del hecho. Carta a mis amigos, que termina así. En el tiempo transcurrido he reflexionado sobre esa muerte. Me he preguntado si mi hija, si todos los que mueren como ella, tenían otro camino. La respuesta brota desde lo más profundo de mi corazón y quiero que mis amigos la conozcan. Vicky pudo elegir otros caminos que eran distintos, sin ser deshonrosos, pero el que eligió era el más justo, el más generoso, el más razonado. Su lúcida muerte es una síntesis de su corta, hermosa vida. No vivió para ella, vivió para otros, y esos otros son millones. Su muerte, sí, su muerte fue gloriosamente suya, y en ese orgullo me afirmo y soy quien renace de ella. Su otra hija, Patricia, es una dirigente política argentina que llegó a ser diputada nacional por la coalición Izquierda Unida. En 1999 fue candidata a presidente de la Nación y desde 2007 se desempeñó como legisladora de la ciudad de Buenos Aires. Entre noviembre de 1976 y enero de 1977, Rodolfo Walsh escribió 5 documentos internos criticando punto por punto varios documentos autocríticos emitidos por la conducción de Montoneros en esos días. Estos documentos internos, conocidos como los papeles de Walsh, se encuadran en la redacción simultánea de la célebre Carta abierta de un escritor a la Junta Militar, fechada un día antes de ser emboscado, asesinado y desaparecido el 25 de marzo de 1977. Como que no queda nada por decir, ¿no? Lo que me llama la atención es, todo me llama la atención, pero cuando dice que tenían que elegir, que no era justo elegir entre la barbarie peronista, la barbarie y la barbarie guerrillera, y le falta agregar o la barbarie del terrorismo de Estado, que es la peor de las barbaries, me parece. Pero ¿no? Dice revolucionaria, dice no sé si se revolucionaria. refiere a la guerrilla o a la que ellos mismos denominaban revolución los golpistas. Estaba hablando de los golpistas. ¿Estaría hablando de los golpistas? Estaba hablando de los golpistas. Bueno, no me sonó así, tenía la pero misma a mí idea nomás. que tenés vos.
Normalmente en el léxico del ciudadano se le llamaba revolución a lo que era un golpe de Estado. Sí. Hasta el golpe de Videla seguro. Y todavía escucho a alguna gente que sigue llamándole revolución a lo que es un golpe de Estado. Sí, estaba muy... y se refería a eso, al golpe militar. Sí. Sí. Bueno, evidentemente el concepto es otro. Lo que no se nombra tanto es Enriqueta Muñiz. Enriqueta Muñiz no era secretaria, tampoco trabajaba en Hachet. Tenía 22 años y es la que lo ayudó todo el tiempo a hacer la investigación sobre el libro, ¿no? Sobre el caso Operación Masacre. Estoy afónica y descerebrada, me parece. No, solamente afónica. Y parece que, bueno, con los años se pensó o se dijo que había habido además un romance secreto entre ellos, ¿no? No pasó de ser chismes, pero bueno, parece que ella murió en el 2013 y poco antes de morir dijo que Walsh había sido el gran amor de su vida. Tampoco aclaró que hubiera sido una pareja, ¿no? Bueno, pero hay grandes amores no correspondidos, así que nos claro, queda la incógnita de saber. Lo que me llamó la atención es la edad de ella, ¿no? Porque se puso Operación Masacre a la par de Walsh, ¿no? Me interesa del primer Rodolfo Walsh, que es un hombre que todavía tiene como ambición el acto del escritor profesional. Es un escritor prácticamente de gabinete, es un escritor que está todavía ungido en la necesidad de prosperar desde la carrera literaria profesional como profesión liberal. Y esos primeros cuentos policiales que él publica tienen ese significado, cuentos policiales de enigma, que tienen un respeto todavía por la autoridad policial, que él después va a tener otra mirada. Cuentos que están tanto centrados en lo urbano como en casos rurales, donde incluso cuando él trabajaba en las publicaciones que Pablo mencionó, como Vea y Lea, Leo Aplán y demás, Rodolfo Walsh en esas publicaciones, además de publicar cuentos de enigma, también le proponía a los lectores juegos como interactivos. Él presentaba pequeños casos, le proponía al lector a ver si los podía desentrañar y después les daba la respuesta que estaba al pie de página invirtiendo la hoja. Eso lo hacía Rodolfo Walsh en esa época también. Siempre tuvo en la mente esta cuestión de interactuar con el lector o empezar a jugar, y mostraba también el ingenio que después va a demostrar con crece tiempo después. Pero quiero cerrar con esta parte. Hay un primer Rodolfo Walsh que me parece que es la mirada del escritor que pretende ser desde la carrera o la profesión liberal, prosperar, que desde Operación Masacre cambia completamente ese paradigma, ¿no? Claro. Sí, tomando lo de las novelas policiales de su carrera inicial como escritor, denotan una adhesión, digamos, a lo que era en la época la revista, la novela de enigma, como mencionaste, ¿no? Que él desarrolló con mucha inteligencia, eran muy intrincadas, muy extensas, y había que seguir paso a paso toda una trama que te iba conduciendo de la mano al estilo de las novelas de Sherlock Holmes, digamos, ¿no? De esa época elizabetiana, londinense. Pero luego creo que cambió el estilo, que cambió y lo hizo más popular, más accesible, porque eran hasta difíciles de leer, ¿no? Por su extensión y por su trama tan compleja y enredada que había que seguir con mucha atención. Luego escribió novelas más a la altura de la comprensión, digamos, de la gente que no estaba acostumbrada a leer ese tipo de literatura.
Claro, ya había en aquellos primeros cuentos, antes del cambio, digo, ese hombre que luego se va a hacer a sí mismo un criptógrafo, alguien seducido por la complejidad, ¿no? Me parece que a él lo seducía esto, develar, que después, llevado al terreno político, lo pone en ese lugar tan importante, ¿no? No hay duda, pero también creo que Rodolfo Walsh ya desde esos años 50 muestra algo que va a ser una constante a lo largo de su recorrido periodístico y como escritor. Siempre tuvo, me da impresión, una enorme capacidad para adaptarse al medio, sin hacer concesiones, para adaptarse al medio para el cual trabajaba. Lea Plan y Vea y Lea y Leo Plan y Vea y Lea y todas esas publicaciones eran muy populares, y Walsh planteaba entonces esos cuentos de un modo popular también para llegar a todo el mundo. En las distintas después publicaciones que trabajó, también fue de algún modo adaptándose. Pienso en el semanario Villero, o de pronto en el diario Noticias, o en el semanario de las Ejeteros Argentinos. Siempre Walsh fue encontrando la forma, el lenguaje, sin hacer concesiones, pero de adaptarse al medio para el cual trabajaba y el lector que tenía a la vista, ¿no? Y yo creo que esos primeros cuentos policiales responden también a eso, esa presunta sencillez. Es decir, sin hacer concesiones y sin perder calidad. Exacto. Porque tenía tanto talento que popularizó la escritura, pero siempre dentro de una calidad excelsa, digamos, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Parece que tenía, que era muy exigente, pero también era muy abierto, que él escribía, no me acuerdo en cuál de los medios ahora, ¿no? Que él escribía arriba, tenía como un despacho y bajaba donde estaban los tipógrafos y todo eso, y les leía lo que había escrito, a ver si estaba bien, si estaba no bien escrito, sino comprensible. El discurso, lo que tenía que decir, si estaba bien, que tiene que ver con lo que vos decís a lo mejor, ¿no? Que por eso digo comprensible, era la forma de llegar, si no, había logrado, creo que ¿no? se refería a lo que sería el manual de estilo que en ese momento existía de los medios, ¿no? Cosa que ahora no existe. Como que era flexible en eso, que podía también de pronto cambiar, decir, esto no es así, bueno, y volvía y lo reescribía, ¿no? Síntoma de modestia también, sí, ¿no? por eso, que no tenía ningún empacho en hacer, eso escuché Eso también se lo puede ver en los cuentos de Variaciones en Rojo, donde está el comisario Laurenzi y está un alter ego que él pone, que es Daniel Hernández, que es como un joven brillante, muy deductivo, casi obsesivo en esto de la corrección, que es el propio Walsh. Yo creo que en ese personaje se puede ver perfectamente lo que era Rodolfo Walsh, lo que está planteando Silvia, es decir, era así, era obsesivo en la corrección, era obsesivo en todo lo que tiene que ver con el detalle, pero también tiene que ver con en esa primera instancia, por lo menos de los años 50, con un Walsh que está obsesionado con la búsqueda del estilo, del buen cuento. Tiene, como marqué antes, el interés de hacer carrera literaria. Estaba muy lejos todavía lo que vamos a ver en la segunda parte, que tiene que ver con la cuestión de la no ficción, la política. Estaba muy lejos de eso. Es el escritor en estado puro, la primera parte de Walsh. Claro, porque él también decía, yo digo que era un personaje sumamente contradictorio, ¿no? Pero bueno, es una apreciación personal. Pero él decía también que no importa cómo se digan las cosas, que para un escritor no es importante, un periodista con más razón, cómo se digan las cosas, sino qué cosas se dicen, ¿no? Que contradice lo que vos estás diciendo, pero bueno, debe ser que eso se refería, o eso lo dijo en la etapa, en la segunda etapa. En la segunda etapa. Por lo menos segunda etapa, que era la más politizada, ¿no? Claro. Seguramente. Pero siempre pudo unificar lo que se dice con cómo se dice, es decir, buscando la mejor manera, porque fue un escritor excelente. Era un muy buen escritor. Del lenguaje, la riqueza y la forma en que armaba su obra, ¿no?
Sí, esos primeros cuentos de Rodolfo Walsh, que quizá con el tiempo fueron quedando un poco relegados por la obra posterior, que es la más conocida quizá, son cuentos además muy entretenidos, son cuentos que no se repiten, que siempre él le fue encontrando algún elemento nuevo, algún móvil distinto. No son cuentos que están, digamos, hechos como para cumplir con la editorial o cumplir con algún encargo. Se nota claramente que son cuentos bien pensados, variados, que tienen a su vez una especie, con esto redondeo, de cuestión social. Está muy marcada ahí cierta ingenuidad propia de la década del 50. Yo creo que es el último momento ingenuo de la sociedad, de las costumbres de ese momento, y el último momento de ingenuidad del propio Rodolfo Walsh. Me da la impresión que se empalman las dos cosas, ¿no? Vos adelantaste hace un ratito, vamos a tener una segunda parte de Rodolfo Walsh en el programa siguiente. Ahora tenemos un audio con su propia voz leyendo de Operación Masacre. En el camión, Troxler ha tendido la flecha de su cuerpo. Casi toca las rodillas con la mandíbula. Ahora, aúlla y salta hacia los dos vigilantes. Con una mano aferra cada fusil, y ahora son ellos los que temen, los que imploran. Las armas no, señor, las armas no. Benavides ya está de pie y toma de la mano a Lizazo. Vamos, Carlitos. Troxler le junta las cabezas a los vigilantes y tira uno a cada lado, como muñecos. Da un salto y se pierde en la noche. El anónimo suboficial tarda en reaccionar. Se incorpora a medias. Desde la punta del coche un tercer vigilante lo está cubriendo con el fusil. Se oye el tiro. El suboficial hace ¡ah! Y vuelve a sentarse, como estaba, pero muerto. Benavides salta. Siente los dedos de Carlitos que se deslizan entre los suyos. Con desesperada impotencia comprende que el chico se le queda, sepultado bajo los tres cuerpos que se le echan encima. Abajo, los policías oyen el tiro a retaguardia y por una fracción de segundo titubean. Algunos se dan vuelta. Giunta no espera más. Corre. Gavino hace lo mismo. El rebaño empieza a desgranarse. Tírenles, vocifera Rodríguez Moreno. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, Diquiano también se zambulle. La descarga truena a la noche. Giunta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto, un gemido sordo y el golpe de un cuerpo que cae. Probablemente es Garibotti. Con prodigioso instinto, Giunta hace cuerpo a tierra y se queda inmóvil. A Carranza, que sigue de rodillas, le apoyan el fusil en la nuca y disparan. Más tarde le acribillan todo el cuerpo. Brión tiene pocas posibilidades de huir con esa tricota blanca que brilla en la noche. Ni siquiera sabemos si lo intenta. Vicente Rodríguez ha hecho cuerpo a tierra una vez. Ahora oye a los vigilantes que se acercan corriendo. Trata de levantarse, pero no puede. Se ha cansado en los primeros 30 metros de fuga y no es fácil mover el centenar de kilos que pesa. Cuando al fin se incorpora, es tarde. La segunda descarga lo voltea. Horacio Diquiano dio 2 vueltas sobre sí mismo y se quedó inmóvil, como si estuviera muerto. Oye silbar sobre su cabeza los proyectiles destinados a Rodríguez. Uno pica muy cerca de su rostro y lo cubre de tierra. Otro le perfora el pantalón sin herirlo. Giunta permanece unos 30 segundos pegado al suelo, invisible. De pronto salta como una liebre, zigzagueando. Cuando presiente la descarga vuelve a tirarse. Casi al mismo tiempo oye otra vez el alucinante zumbido de las balas, pero ya está lejos, ya está a salvo. Cuando repite su maniobra, ni siquiera lo verán. Díaz escapa. No sabemos cómo, pero escapa. Gavino corre 200 o 300 metros antes de pararse. En ese momento oye otra serie de detonaciones y un alarido aterrador que perfora la noche y parece prolongarse hasta el infinito. Dios me perdone, Lizazo, dirá más tarde llorando a un hermano de Carlitos, pero creo que era su hermano. Creo que él vio todo y fue el último en morir. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme».
Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Y llegamos al final de Bien Vivir, no al final del café con Rodolfo Walsh, que como anunciamos va a seguir el programa que viene. Nos estamos escuchando entonces el miércoles que viene, como todas las semanas, en este programa, que se llama Bien Vivir.